Amigos, el viento del desierto trae historias que los libros nunca contaron, historias que se susurran entre las rocas rojas y los cactus centenarios. Y esta noche, al calor de estas brasas, te voy a contar una de las más poderosas que he escuchado en mis largos años caminando estas tierras. El arco vibró en sus manos. La flecha cortó el aire con ese silbido que solo conocen quienes han disparado con el corazón latiendo en la garganta. Y cuando la punta de obsidiana encontró su destino, el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier trueno. Ella no tembló. No pestañeó. Sus ojos oscuros, del color de la tierra mojada después de la tormenta, permanecieron fijos en el horizonte donde 30 jinetes armados acababan de detenerse en seco. Uno de ellos había caído, y los otros 29 ahora sabían que la muerte no venía de donde esperaban. Venía de una mujer a quien su propia gente le había prohibido tocar un arma. Una mujer que, según las leyes de su tribu, debía estar tejiendo cestas, moliendo maíz, cuidando el fuego del hogar. Una mujer que, según todos los hombres que la rodeaban, no tenía derecho a defender lo que amaba. Pero esa mujer tenía otros planes, y esta es su historia. Pero antes de seguir el rastro de esta alma, déjame hacer una pausa. El mundo es grande y está lleno de historias como esta. ¿De qué lugar de este mundo me estás escuchando hoy? ¿De la ciudad grande o del sosiego del campo? ¿De tierras frías o del calor del trópico? Escríbelo ahí en los comentarios. Quiero saber quién viaja conmigo esta noche. Quiero conocer a mi caravana. Porque mira, estas historias no son solo mías. Son de todos los que alguna vez sintieron el peso de que alguien les dijera que no podían hacer algo, que no tenían derecho, que su lugar estaba en otro lado. Escríbeme de dónde vienes. Y ahora sí, volvamos al polvo del camino. Su nombre era Lozen, aunque ese no era el nombre que le dieron al nacer. El nombre que le dieron al nacer era uno suave, uno que hablaba de flores del desierto y atardeceres tranquilos. Un nombre de mujer, un nombre que la destinaba a una vida predecible, marcada por los ciclos de la luna y las estaciones del año, por el matrimonio que otros elegirían para ella y los hijos que se esperaba que trajera al mundo. Pero Lozen era el nombre que se ganó con sangre y con fuego. Era el nombre que los guerreros susurraban con respeto. Era el nombre que los enemigos aprendieron a temer. Y para entender cómo una niña del desierto se convirtió en leyenda, necesitas conocer dónde nació y qué la forjó. La tribu de los Chiricahua vivía en las montañas y valles de lo que hoy conocemos como el suroeste. Tierras ásperas, implacables, donde el sol castigaba sin piedad durante el día y el frío mordía los huesos por la noche. Tierras donde solo los fuertes sobrevivían, donde cada gota de agua era un tesoro y cada amanecer una victoria contra el desierto que quería devorarte. Lozen nació en una de esas noches frías, cuando las estrellas brillaban tan cerca que parecía que podías tocarlas con la mano. Su madre, una mujer de manos curtidas por el trabajo y ojos que habían visto demasiado, supo desde el primer momento que esta niña era diferente. No lloró al nacer. Solo abrió los ojos y miró alrededor, como evaluando el mundo en el que acababa de llegar, como decidiendo si valía la pena quedarse. Su hermano mayor se llamaba Victorio. Y aquí necesito que prestes mucha atención, porque este nombre es importante. Victorio se convertiría en uno de los jefes guerreros más temidos y respetados de su pueblo. Un hombre cuya sola mención hacía que los soldados del otro lado de la frontera revisaran 2 veces sus armas. Un estratega brillante, un líder nato. Y fue él quien vio primero lo que había en su hermana pequeña. Desde que Lozen pudo caminar, quiso correr. Desde que pudo sostener una rama, quiso que fuera una lanza. Mientras las otras niñas de su edad aprendían a preparar el alimento y a curtir pieles, ella se escapaba para observar a los guerreros entrenar. Se escondía detrás de las rocas, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que la descubrieran, y memorizaba cada movimiento.
la forma en que tensaban el arco, el ángulo exacto de los pies antes de soltar la flecha, la respiración controlada, el silencio interior. Y por las noches, cuando todos dormían, practicaba sola. Su madre la descubrió una noche de luna llena. Lozen tenía apenas 8 años y estaba en el claro detrás del campamento, con un arco improvisado que ella misma había construido con una rama flexible y una cuerda de tendón. Sus flechas eran toscas, mal equilibradas, pero su postura era perfecta. La madre no dijo nada. Se quedó observando desde las sombras mientras su hija disparaba una y otra vez contra un tronco seco. Y cuando Lozen finalmente falló un tiro y dejó escapar un sonido de frustración, la madre salió de su escondite. Lo que pasó en esa conversación, las palabras exactas que se dijeron, eso te lo voy a contar más adelante, porque fueron palabras que cambiaron todo. Palabras que Lozen cargó en el corazón durante el resto de su vida. Pero primero necesitas entender el mundo en el que vivía. La tribu tenía reglas antiguas, tan viejas como las montañas mismas. Y una de esas reglas era clara como el agua de los manantiales. Las mujeres no luchan. Las mujeres dan vida, los hombres la quitan cuando es necesario. Así había sido siempre, así debía seguir siendo. Los ancianos eran los guardianes de estas tradiciones. Hombres de rostros arrugados como el cuero viejo, con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Ellos decidían quién podía llevar armas, quién tenía el derecho de defender a la tribu, y ninguna mujer, en toda la memoria del pueblo, había sido admitida entre los guerreros. Ninguna. ¿Y sabes qué era lo peor? Que no era por crueldad, no era por odio hacia las mujeres, era, en su mente, por protección. Creían genuinamente que estaban cuidando a las mujeres al mantenerlas alejadas del campo de batalla, que su lugar seguro estaba junto al fuego, no en el frente de combate. Pero Lozen veía las cosas de otra manera. Ella veía cómo los guerreros morían, veía cómo las viudas lloraban, veía cómo los niños crecían sin padres, y se preguntaba, si hubiera más defensores, ¿morirían menos? Si las mujeres también supieran luchar, ¿serían más fuertes como pueblo? Pero esas preguntas no se hacían en voz alta, no si querías mantener tu lugar en la comunidad. El tiempo pasó como siempre pasa. Lozen creció, se convirtió en una joven de belleza austera, como el desierto mismo. No era la belleza suave de las flores, era la belleza de los cactus que florecen una vez al año con colores imposibles. La belleza de las tormentas de verano que transforman el paisaje. Una belleza que no pedía permiso ni buscaba aprobación. Pero seguía siendo mujer, y las reglas seguían siendo claras. A los 14 años su madre intentó comprometerla. Había un joven guerrero, hijo de una familia respetada, que había mostrado interés. Era un buen hombre, según todos, fuerte, honorable, capaz de proveer. Sería un buen marido. Lozen escuchó la propuesta en silencio. Su rostro no mostraba emoción, y cuando su madre terminó de hablar, ella solo hizo una pregunta. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero? La pregunta quedó flotando en el aire como el humo del fuego. Su madre no supo qué responder, porque en su mundo esa pregunta no existía. Las mujeres no querían. Las mujeres aceptaban, las mujeres cumplían con su papel, pero Lozen no era como las otras mujeres. Y aquí viene algo que no te he contado todavía. Algo que explica por qué Lozen era diferente. Algo que los ancianos de la tribu habían notado pero preferían ignorar. Un don, un regalo, o tal vez, dependiendo de cómo lo miraras, una maldición. Lozen podía sentir a los enemigos. No me mires así. Sé que suena extraño, pero en esas tierras antiguas había fuerzas que la mente moderna no puede explicar. Lozen tenía una conexión con algo más grande que ella misma. Cuando extendía sus brazos hacia el cielo y cantaba las palabras sagradas que su abuela le había enseñado en secreto,
Sus palmas le indicaban la dirección del peligro. Hormigueaban cuando los enemigos estaban cerca. Se calentaban cuando se aproximaban. Era un don que debería haber sido celebrado. Un don que en un hombre habría sido considerado un regalo de los espíritus. Pero en una mujer era incómodo. Era difícil de explicar. Era algo que los ancianos preferían pretender que no existía. Y entonces llegó el día que cambió todo. Presta mucha atención a lo que te voy a contar ahora, porque este fue el momento en que el destino de Lozen se selló para siempre. Era una mañana de primavera. El campamento estaba tranquilo. Los niños jugaban cerca del arroyo. Las mujeres preparaban el alimento del día. Los guerreros habían salido de casa 3 días antes y se esperaba que regresaran pronto. Lozen estaba junto al fuego, ayudando a su madre con el trabajo del día cuando lo sintió. Ese hormigueo familiar en las palmas de las manos. Pero esta vez era diferente. Esta vez era intenso, urgente, casi doloroso. Se levantó de golpe, derramando el cuenco que tenía en las manos. «Vienen», susurró. Su madre la miró sin entender. «¿Quién viene?» Lozen no respondió. Corrió hacia la colina más cercana, sus pies descalzos apenas tocando la tierra. Y cuando llegó a la cima y miró hacia el horizonte, el polvo, una nube de polvo rojo que se levantaba en la distancia. Y debajo de esa nube, el destello del metal bajo el sol. Soldados, decenas de ellos, cabalgando directo hacia el campamento. El campamento donde solo quedaban mujeres, niños y ancianos. El campamento donde no había guerreros para defenderlos. Lozen bajó corriendo, gritando la alarma. Pero ya era tarde. Los soldados venían demasiado rápido. No había tiempo para escapar. No había tiempo para esconderse. Y los pocos hombres que quedaban, demasiado viejos para la caza pero no lo suficiente para rendirse, tomaron las armas que tenían a mano. Arcos viejos, lanzas gastadas. Se prepararon para morir defendiendo a su gente. Lozen miró a su madre, miró a los niños aterrorizados, miró a las otras mujeres que ya lloraban, sabiendo lo que venía, y algo dentro de ella se rompió. O tal vez se armó. Tal vez por primera vez en su vida, todas las piezas encajaron en su lugar. Corrió hacia la tienda de su hermano ausente. Encontró su arco de repuesto, sus flechas, un cuchillo de hoja larga. Y cuando salió, ya no era la misma. Los ancianos la vieron armarse. Uno de ellos, el más viejo, el guardián más estricto de las tradiciones, la interceptó. «No puedes», dijo. «No es tu lugar, es contra las leyes de nuestro pueblo». Lozen lo miró directamente a los ojos, y lo que ese anciano vio en esa mirada lo hizo dar un paso atrás. «Las leyes de nuestro pueblo también dicen que debemos proteger a los nuestros», respondió ella. «Si tú no puedes hacerlo, yo lo haré». Y antes de que él pudiera responder, ella ya estaba corriendo hacia la colina. Lo que pasó en los siguientes minutos, eso es algo que todavía hoy se cuenta en esas tierras. Lo que una sola mujer con un arco y 17 flechas hizo contra una columna de soldados armados. Pero eso te lo voy a contar en un momento, porque primero necesitas entender algo más. Y aquí necesito hacer otra pausa, amigo. Si llegaste hasta este punto del relato, si tu corazón latió más fuerte con lo que acabo de contar, es porque llevas dentro el espíritu de quien no acepta las reglas injustas. El espíritu de quien sabe que el valor no tiene género, que la fuerza no conoce de prohibiciones. Entonces te pido algo. Únete a nuestra caravana. Suscríbete y activa esa campanita. Aquí no dejamos a nadie atrás. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que tengo una nueva historia para contar al lado del fuego. Y créeme, tengo muchas. Historias de quienes desafiaron lo imposible, de quienes reescribieron las reglas, de quienes encontraron su poder en el momento más oscuro. Únete. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después, porque la cosa se puso muy intensa.
Lozen llegó a la cresta de la colina justo cuando los primeros soldados entraban al rango de tiro. Su respiración era agitada por la carrera, pero sus manos estaban firmes, más firmes de lo que habían estado nunca. Evaluó la situación en segundos. Eran más de 40 jinetes. Venían en formación dispersa, confiados. ¿Por qué no estarían confiados? Venían a atacar un campamento de mujeres y ancianos. No esperaban resistencia real. Ese fue su primer error. Lozen sabía que no podía ganar. No matemáticamente. 17 flechas contra 40 hombres armados. No era una ecuación que pudiera resolverse a su favor. Pero ganar no era el objetivo. El objetivo era tiempo. Tiempo para que las mujeres y los niños escaparan por el cañón trasero. Tiempo para que los ancianos que no podían correr se escondieran. Tiempo para que alguien, cualquiera, fuera a buscar a los guerreros. Se posicionó detrás de una roca que le daba cobertura pero le permitía disparar. Tensó el arco. Apuntó al jinete que venía al frente, el que parecía dar las órdenes, y disparó. La flecha silbó en el aire caliente del desierto y encontró su marca. El líder cayó de su caballo con un grito ahogado. La flecha le había atravesado el hombro, incapacitándolo pero no matándolo, y eso fue intencional. Lozen no quería matar, quería sembrar el caos, y el caos llegó. Los soldados se detuvieron en seco. Miraron hacia todos lados, buscando al atacante. No lo esperaban. No entendían de dónde había venido el disparo. Y mientras buscaban, Lozen ya había movido su posición y disparaba de nuevo. Segunda flecha. Otro hombre cayó. Tercera flecha. Un caballo se desbocó, tirando a su jinete. Los soldados empezaron a gritar órdenes contradictorias. Algunos querían avanzar, otros querían retroceder. Nadie sabía cuántos atacantes había ni dónde estaban. Y esa era exactamente la intención de Lozen. Se movía como el viento entre las rocas. Disparaba desde un punto, corría 20 metros. Disparaba desde otro. Creaba la ilusión de que eran muchos, que el campamento estaba defendido por una fuerza superior. Cuarta flecha, quinta, sexta. Cada disparo era preciso. Cada flecha encontraba carne. No apuntaba a matar. Apuntaba a incapacitar. A crear heridos que gritaran y sembraran pánico. A hacer que cada soldado se preguntara si él sería el siguiente. Y mientras tanto, en el campamento, las mujeres corrían. Los niños lloraban, pero corrían también. Los ancianos que podían moverse guiaban a los demás hacia el cañón de escape. El plan estaba funcionando. Pero entonces pasó algo que Lozen no esperaba. Uno de los soldados, más listo que los demás, había estado observando los patrones de disparo. Había calculado las posiciones. Y mientras sus compañeros se dispersaban presas del pánico, él cabalgó en silencio, dando un rodeo por el flanco. Lozen no lo vio venir. Estaba recargando su arco, preparando su 10ª flecha, cuando escuchó el sonido de cascos detrás de ella. Se volteó, pero ya era tarde. El soldado estaba a metros de distancia, su pistola apuntando directamente a su pecho. El tiempo se detuvo. Lozen vio el dedo del hombre en el gatillo. Vio la sonrisa de satisfacción en su rostro al darse cuenta de que el atacante fantasma era solo una mujer. Vio el desprecio en sus ojos, y en ese momento supo que iba a morir. Pero también supo algo más. Supo que había cumplido. Las mujeres habían escapado. Los niños estaban a salvo. Los ancianos tenían una oportunidad. Su misión estaba completa. Cerró los ojos, esperó el disparo, y entonces, el sonido de flechas cortando el aire. Muchas flechas, decenas de ellas. Abrió los ojos justo a tiempo para ver al soldado caer de su caballo, atravesado por 3 flechas que no eran suyas. Y detrás de él, cabalgando desde el horizonte con la furia de una tormenta del desierto, venían los guerreros de su tribu. Victorio al frente. Su hermano había regresado. Lo que siguió fue una batalla breve pero intensa. Los soldados,
ya desmoralizados y confundidos, no tuvieron oportunidad contra los guerreros frescos que venían sedientos de venganza. En cuestión de minutos, los que podían huir huyeron. Los que no pudieron, cayeron. Y cuando el polvo se asentó, cuando el silencio volvió al desierto, Victorio desmontó de su caballo y caminó hacia su hermana. No había enojo en su rostro, no había reproche por haber desobedecido las leyes de la tribu. Solo había algo que Lozen nunca había visto dirigido hacia ella: respeto. ¿Cuántos?, preguntó Victorio, mirando los cuerpos dispersos por la colina. 9 heridos, 3 caballos sin jinete. Suficiente confusión para comprar el tiempo que necesitábamos. Victorio asintió lentamente. Miró el arco en las manos de su hermana. Miró las flechas que le quedaban en el carcaj. Miró la determinación que aún ardía en sus ojos. Los ancianos van a estar furiosos, dijo finalmente. Que estén furiosos, respondió Lozen. Todos están vivos para estarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, Victorio sonrió. Esa noche hubo una reunión del consejo. Los ancianos debatieron durante horas. Las voces se alzaban y caían como olas. Algunos exigían que Lozen fuera castigada por romper las tradiciones sagradas. Otros, los más jóvenes, argumentaban que sus acciones habían salvado vidas. Y entonces Victorio habló. Lo que dijo en esa reunión, las palabras exactas que usó para defender a su hermana, eso cambió la historia de su pueblo para siempre. Pero te lo voy a contar en un momento, porque primero necesitas entender el peso de lo que estaba en juego. ¿Ves? En esa tribu las tradiciones no eran simples costumbres, eran la columna vertebral de su sociedad. Romper una tradición importante no era solo desobedecer una regla, era amenazar el tejido mismo de la comunidad. Era decirles a los antepasados que estaban equivocados. Era abrir la puerta a que todo lo demás también pudiera cambiar. Y eso daba miedo. Pero a veces, el miedo al cambio es más peligroso que el cambio mismo. Victorio se puso de pie frente al fuego central. Su sombra bailaba en las paredes de la tienda del consejo, haciéndolo parecer más grande de lo que era. «Ancianos», comenzó, su voz grave y respetuosa. «He escuchado sus palabras, he escuchado las tradiciones que invocan, y las respeto, las he respetado toda mi vida». Hizo una pausa. Miró a cada uno de los ancianos a los ojos. «Pero hoy, mientras cabalgaba hacia mi hogar, vi algo que nunca olvidaré. Vi a una sola persona defender lo que 40 hombres armados no pudieron tomar. Vi valor en su forma más pura. Vi a alguien dispuesta a morir por su gente». Su voz se endureció. «Y me dicen que eso está mal porque esa persona es mujer». El silencio en la tienda era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Las tradiciones nos guían», continuó Victorio, «pero no deben cegarnos. Nuestros antepasados crearon estas reglas para proteger a nuestro pueblo. Pero si seguir esas reglas significa que nuestro pueblo muera, entonces hemos traicionado el espíritu de esas mismas reglas». Uno de los ancianos más viejos levantó la mano. «¿Y qué propones, Victorio? ¿Que abandonemos todo lo que somos?» «No», respondió Victorio. «Propongo que crezcamos, que seamos lo que siempre fuimos, pero más fuertes. Propongo que si alguien tiene el don de la guerra, si alguien puede defender a los suyos, no le neguemos ese derecho por el cuerpo en el que nació». «¿Hablas de tu hermana?» «Hablo de todos. Hablo del futuro. Hablo de un pueblo que necesita cada mano capaz para sobrevivir lo que viene». Y ahí estaba, la verdad que nadie quería decir en voz alta, lo que venía. Los tiempos estaban cambiando. Los forasteros llegaban en números cada vez mayores. Las tierras se achicaban. Las batallas serían más frecuentes, más desesperadas, y cada persona que pudiera empuñar un arma podría significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Los ancianos deliberaron toda la noche. Cuando el sol salió, habían tomado una decisión. Lozen no sería castigada. Más aún,
Se le permitiría entrenar como guerrera. Sería la primera mujer en la historia de su pueblo en recibir ese derecho. Pero había condiciones. Tendría que demostrar su valía una y otra vez. Tendría que ser mejor que los hombres para ser considerada su igual. No tendría privilegios, solo más obstáculos. Y Lozen aceptó. Los años que siguieron forjaron una leyenda. Lozen entrenó más duro que nadie. Se levantaba antes del amanecer y practicaba hasta que sus dedos sangraban por la cuerda del arco. Corría por las montañas hasta que sus piernas pedían clemencia. Aprendía el arte del combate cuerpo a cuerpo con guerreros que no le daban cuartel. Y lentamente, uno por uno, se ganó su respeto. Pero eso no significa que fue fácil. Hubo guerreros que se negaban a luchar a su lado, que la insultaban cuando creían que nadie escuchaba, que la ponían en las misiones más peligrosas esperando que fallara. Y ella nunca falló. Con cada victoria, con cada misión completada, con cada vida salvada por sus acciones, las voces de sus detractores se hacían más débiles. No desaparecieron nunca, no completamente, pero se fueron apagando hasta convertirse en murmullos que Lozen había aprendido a ignorar. Y entonces llegó la prueba final, pero presta atención a lo que viene ahora, porque aquí es donde la historia alcanza su punto más alto. Era otoño. Las hojas de los árboles en las montañas se habían tornado de colores que parecían fuego congelado. Rojos, naranjas, amarillos brillantes. Era una belleza engañosa, porque lo que venía no tenía nada de hermoso. Una coalición de enemigos se había formado. Soldados del norte, mercenarios del sur, y algo peor, traidores de tribus aliadas que habían vendido su lealtad por promesas de oro y supervivencia. Venían por los Chiricahua. Venían a terminar lo que habían intentado tantas veces. Los espías trajeron las noticias, el número del ejército que se acercaba, los cañones que traían, los rifles de largo alcance que convertían a los guerreros en blancos, fáciles desde distancias imposibles. Esta vez no había estrategia que pudiera funcionar. No había emboscada que pudiera equilibrar las fuerzas. No había victoria posible. Solo quedaba huir o morir. Victorio convocó un consejo de guerra. La decisión fue difícil pero clara. La tribu tendría que dividirse. Las mujeres, los niños, los ancianos irían por un paso secreto entre las montañas, hacia tierras más seguras en el sur. Los guerreros se quedarían para cubrir su retirada. Era una misión suicida. Todos lo sabían, y Lozen se levantó. «Voy con los guerreros», dijo. «No», respondió Victorio. «Te necesito con las mujeres y los niños». Por primera vez desde aquel día en la colina, Lozen sintió que la trataban como menos que un guerrero. «¿Por qué?», preguntó, y en su voz había acero. «Porque eres la única que puede sentir a los enemigos», explicó Victorio. «Si hay una patrulla en su camino, tú lo sabrás antes que nadie. Tú eres su mejor oportunidad de sobrevivir». Lozen quiso discutir. Quiso decir que su lugar estaba en el frente de batalla, que había entrenado toda su vida para ese momento, que no era justo que la mandaran a retaguardia como si fuera... Pero entonces lo entendió. Victorio no la estaba protegiendo, no la estaba relegando a un papel menor, le estaba dando la misión más importante de todas: proteger el futuro. Los guerreros podían ganar o perder la batalla, pero si las mujeres y los niños morían, no habría mañana, no habría siguiente generación. La tribu desaparecería de la tierra como si nunca hubiera existido, y Lozen era la mejor oportunidad de que eso no sucediera. Asintió. No con resignación, sino con entendimiento. «Los guiaré», prometió. «Llegarán al sur». Victorio puso su mano en el hombro de su hermana. «Sé que lo harás». Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. «Y ahora necesito pedirte algo, amigo. Si lo que acabo de contar te tocó el alma, si sentiste el peso de esa despedida, si entendiste lo que significaba para Lozen alejarse sabiendo que tal vez nunca vería a su hermano de nuevo, escribe en los comentarios. El honor no se negocia. Solo eso.
Porque mira, en este mundo hay mucha gente que ya olvidó lo que significa el sacrificio, que ya no sabe lo que es poner a otros por encima de uno mismo. Pero tú estás aquí, y eso dice algo de ti. Ahora dime, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? Alguien que está luchando contra los que le dicen que no puede. Alguien que necesita recordar que el valor no tiene género, que la fuerza viene de adentro. Mientras sientes el peso de lo que acabo de contar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo, porque estas historias no son para guardarlas, son para pasarlas de mano en mano, como se pasaban las leyendas. Hazlo ahora, y déjame contarte cómo terminó todo. La caravana de mujeres, niños y ancianos partió antes del amanecer. Lawson iba al frente, sus sentidos alertas como nunca antes. El paso secreto era angosto, serpenteante, apenas visible si no sabías exactamente dónde buscar. Había sido usado por generaciones como ruta de escape, mantenido en secreto incluso de las tribus aliadas. Pero algo no estaba bien. A medio camino del primer día de marcha, Lawson lo sintió. El hormigueo en sus palmas, la sensación de peligro acercándose. Levantó la mano y la caravana se detuvo en silencio. «¿Qué pasa?», susurró una de las mujeres mayores. «Nos esperan adelante», respondió Lawson. ¿Cómo era posible? El paso era secreto. Nadie debería saber que venían por ahí. A menos que... el traidor. Alguien había hablado. Alguien había vendido la ruta de escape junto con todo lo demás. Y ahora había una emboscada esperándolos exactamente donde menos defensas tenían. Lawson evaluó las opciones. Podían retroceder, pero eso los llevaría directamente al ejército que perseguía a la tribu. Podían intentar rodear, pero con ancianos y niños no llegarían lejos. Podían esconderse, pero los encontrarían eventualmente. Solo quedaba una opción. «Quédense aquí», ordenó Lawson. «No hagan ruido. No se muevan hasta que yo vuelva». «¿Qué vas a hacer?», preguntó una joven madre con terror en los ojos. Lawson la miró con una calma que no sentía. «Lo que sea necesario». Y desapareció entre las rocas. Lo que pasó en las siguientes horas se convirtió en la historia más contada de Lawson, más que la defensa del campamento, más que cualquier batalla contra soldados. Esto fue diferente. Lawson se movió como un espíritu. Llegó a la posición de la emboscada sin ser vista, sin ser escuchada, sin dejar rastro. Eran 12 hombres, mercenarios, por sus ropas, bien armados. Habían elegido la posición perfecta. Un desfiladero estrecho donde la caravana tendría que pasar en fila. Un punto de muerte. 12 hombres. Una mujer. Y la mujer tenía un plan. No iba a enfrentarlos directamente. No tenía las flechas ni la posición para eso. Pero no necesitaba matarlos a todos. Solo necesitaba hacerles creer que no valía la pena quedarse. Empezó con los caballos. Se acercó al lugar donde los tenían atados y con movimientos precisos cortó las riendas de 3 de ellos. Los caballos, asustados por el movimiento súbito, salieron corriendo por el cañón. Los mercenarios gritaron. 3 de ellos fueron a perseguir los caballos. 9 quedaron. Entonces Lawson encendió un fuego. Pequeño, controlado, pero con mucho humo. Lo hizo en una posición donde el viento lo llevaría directamente hacia la emboscada. Un humo negro y denso que quemaba los ojos y dificultaba la respiración. Los mercenarios empezaron a toser, a maldecir. 2 de ellos abandonaron su posición para buscar el origen del fuego. 7 quedaron. Mientras buscaban, Lawson disparó. Una flecha silbó desde una dirección inesperada y atravesó el hombro de uno de los que quedaban. El hombre gritó y cayó. 6. Otra flecha desde otra dirección. Otro hombre herido. 5. Los mercenarios entraron en pánico. Estaban bajo ataque de un enemigo que no podían ver, desde direcciones que no podían predecir. El humo les nublaba la visión. Sus caballos habían huido. 2 de sus compañeros estaban heridos y gritando. Y entonces Lawson hizo algo brillante. Gritó.
no con su voz real, sino con una voz gutural, profunda, imitando el grito de guerra de los guerreros Chiricahua. Y lo hizo desde diferentes posiciones, corriendo entre las rocas, creando la ilusión de que no era una persona, sino muchos. Los mercenarios no eran cobardes, eran profesionales que mataban por dinero, pero también eran supervivientes, y lo que veían no era una batalla que pudieran ganar. Era una trampa mortal. Uno de ellos, aparentemente el líder, tomó la decisión. «¡Nos vamos!», gritó. «¡No vale lo que nos pagan!». Recogieron a sus heridos como pudieron y huyeron por el cañón en la dirección opuesta a la caravana. Lawson los observó irse. Esperó una hora completa para asegurarse de que no volvían. Y entonces regresó con su gente. No les contó exactamente lo que había hecho, solo les dijo que el camino estaba despejado. Esa noche acamparon en una cueva escondida que Lawson conocía de su infancia. Los niños durmieron por primera vez en días. Los ancianos descansaron sus huesos cansados. Las mujeres se permitieron cerrar los ojos, y Lawson se quedó despierta, vigilando la entrada, el arco en la mano. El viaje duró 3 semanas. 3 semanas de caminar por terrenos imposibles, de esquivar patrullas, de racionar comida y agua, de mantener viva la esperanza cuando todo parecía perdido. Hubo momentos en que Lawson pensó que no lo lograrían, cuando un niño enfermó de fiebre y tuvieron que detenerse 2 días, cuando una tormenta los atrapó en un paso de montaña sin refugio, cuando el agua se acabó y el siguiente manantial estaba a kilómetros de distancia. Pero lo lograron. Una mañana de finales de otoño, con el sol tibio acariciando sus rostros, llegaron a las tierras del sur, a territorio seguro, a aliados que los recibieron con los brazos abiertos. 143 personas, mujeres, niños, ancianos, todos vivos, todos a salvo, gracias a una mujer que no aceptó que le dijeran que no podía luchar. Pero espera, todavía no te he contado qué pasó con Victorio. ¿Qué pasó con los guerreros que se quedaron atrás? La batalla fue feroz. Los guerreros Chiricahua pelearon con la desesperación de quienes saben que están comprando tiempo, no victoria. Cada hora que resistían era otra hora de ventaja para los que huían. Victorio lideró desde el frente, como siempre. Su lanza encontró carne enemiga una y otra vez. Su voz mantuvo unidos a los guerreros cuando todo parecía perdido. Muchos cayeron, demasiados. Nombres que se perdieron en el polvo del desierto. Historias que nunca serían contadas. Pero lograron su objetivo. Cuando finalmente la línea de defensa colapsó, cuando los pocos guerreros que quedaban fueron rodeados, el líder del ejército enemigo exigió saber dónde habían ido las mujeres y los niños. Victorio, con sangre en el rostro y el cuerpo lleno de heridas, se rió. «Lejos», dijo, «más lejos de lo que ustedes podrán alcanzar jamás». Y así fue. Victorio sobrevivió esa batalla, malherido, capturado brevemente, pero escapó, como siempre escapaba. Y eventualmente se reunió con su tribu en el sur. El abrazo entre él y Lawson cuando se reencontraron. No hay palabras que puedan describir ese momento. No hay forma de capturar el alivio, la alegría, el amor que pasó entre ellos sin necesidad de palabras. «Lo lograste», dijo él simplemente. «Ambos lo logramos», respondió ella. Y tenían razón, lo habían logrado. La tribu sobrevivió. Las mujeres y los niños que Lawson guió eran el futuro del pueblo Chiricahua. Las generaciones que vendrían llevarían en su sangre la herencia de quienes se negaron a rendirse. Y Lawson nunca dejó de luchar. Participó en más batallas de las que se pueden contar. Salvó más vidas de las que se pueden enumerar. Se convirtió en consejera de su hermano, en una de las voces más respetadas del Consejo de Guerra, en una leyenda que inspiraba a jóvenes guerreros de ambos géneros. Porque sí, después de Lawson vinieron otras, mujeres que vieron en ella la prueba de que las tradiciones podían cambiar, que el valor no tenía género.
que la fuerza de una persona no estaba determinada por las expectativas de los demás. Lozen vivió una vida larga, murió anciana, rodeada de los descendientes de aquellos que salvó en ese viaje desesperado hacia el sur. Y dicen que sus últimas palabras fueron una pregunta: ¿el fuego sigue encendido? Se refería al fuego del campamento, pero también se refería a algo más, al fuego que ella había encendido en el corazón de su pueblo, el fuego de la resistencia, el fuego del valor, el fuego que dice que ninguna prohibición injusta puede apagar el espíritu de alguien que sabe quién es. El fuego sigue encendido, y así termina esta historia, por ahora. Pero antes de que las brasas se apaguen, déjame preguntarte algo. En el lugar de ella, ¿qué hubieras hecho tú? Cuando todos te dicen que no puedes, que no es tu lugar, que las reglas son claras, ¿te hubieras quedado junto al fuego del hogar? ¿O hubieras tomado el arco? No hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo quiero saber qué piensas. Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que el valor no tiene género, que el coraje no tiene edad, que las únicas barreras que verdaderamente nos detienen son las que aceptamos, dale like. Ese like me dice que valió la pena contar esto al lado del fuego. Y compártelo con quien necesite escucharlo. Con alguien que esté luchando contra los que le dicen que no puede. Con alguien que necesite recordar que las leyendas no nacen de la obediencia, sino de la valentía de hacer lo correcto. Ahora, la próxima vez que nos veamos te voy a contar otra historia. La historia de un hombre que fue vendido como esclavo siendo niño y terminó siendo el guerrero más temido del territorio. Un hombre que usó cada golpe que recibió para forjar un espíritu inquebrantable. Es una de las historias más poderosas que conozco. Y necesitas escucharla. Hasta entonces, amigo, que el camino te sea leve, que el viento siempre esté a tu espalda y que nunca, nunca nadie te diga quién puedes ser.